Ya estamos de vuelta para seguir conversando con Miguel. Para comenzar este segundo bloque, me gustaría preguntarte a propósito del título que le pusimos a este capítulo, la incertidumbre como activo y no como riesgo, me parece. ¿Qué es esto? Lo leí en un artículo que vi que escribiste en LinkedIn y me gustaría ahí que nos contaras un poco más sobre esta visión. Sí, te voy a hacer una pregunta de vuelta. Dale. Tú sabes lo que es el mundo buca, ¿no? Sí, ¿Y qué genera eso en todas las personas que lo utilizan, cuando lo utilizan en algún lugar? cuando utilizan el mundo busca, Sí, cuando se sienten incertidumbre, dentro de creo. un... Claro, o yo siento incertidumbre y he escuchado gente que siente incertidumbre. Y la incertidumbre, no saber algo, en algún momento en este concepto de las narrativas, etcétera, nos han enseñado que es malo, que la Claro, incertidumbre es mala. No saber algo es mejor evitarlo. Evita todo lo que no sepas, intenta asegurar el conocimiento que tienes. Si hay oportunidades, cógelas porque luego no sabes qué va a pasar. Refraneros hay un montón, más vale pájaro en mano que 100 volando. Todo este tipo de cosas lo que te enseñan es desde la cultura muy, muy, muy lejana en el tiempo, desde el aspecto social como grupo, a que lo incierto es malo. Pero dentro de todo el buca tenemos también lo de la volatilidad, la complejidad, la ambigüedad, ¿no? Y se utiliza como una herramienta para causar miedo de manera constante. Es como, vivimos en un mundo buca, asegura tu futuro. Es como, mi futuro está seguro, a menos que me muera ahora, pues yo sé que voy a tener un futuro. Puede que no me guste, ¿eh? Pero el futuro hay. Ahora otra cosa es que claro, no nos guste, ¿no? Pero no hablábamos de preferencia, la incertidumbre no habla sobre preferencia, habla sobre no saber, ¿no? Pues a mí la incertidumbre me gusta. Creo que es la cosa más bonita que hay en el mundo. Si no hay incertidumbre, no puedes influir en nada. Las cosas ciertas siempre son 1 más 1 es 2. El sol siempre sale. Cuando llueve, el agua cae hacia abajo. No cae agua hacia arriba, el sol no explota, ni hace cosas. Esas cosas no son inciertas, son ciertas. ¿Qué pasa con todas las cosas ciertas? Que no las podemos modificar, que no podemos influir en el resultado, que no podemos cambiar lo que van a ser, simplemente son. Entonces, si todo lo que esperamos es certidumbre, si todo lo que esperamos son cosas ciertas, lo que vamos a hacer es estar sentados viendo el tiempo pasar. Porque no hay nada que puedas modificar, no hay nada que se pueda alterar. ¿Qué es lo único que nos permite influir en el resultado? La incertidumbre. Y esa incertidumbre se convierte entonces en un activo. No es un riesgo, la incertidumbre no nos proporciona el riesgo de que lo que tenemos se derrumbe. Lo que tenemos se va a derrumbar seguro. No sabemos cuándo ni cómo de rápido, pero va a cambiar, siempre cambia, todo cambia. Recordad lo que hacíais hace 20 años, recordad cómo era la ciudad en la que estabais cuando erais niños y cómo jugabais, ¿no? Yo recuerdo que yo me iba a la calle a jugar a las 10 de la mañana, volvía a las 7, 8 o 10 de la noche y mi madre no sabía nada. Ni había teléfono, ni WhatsApp, ni nada parecido. Yo me imagino eso ahora en el mundo actual y eso no sucede. Ningún padre deja a sus hijos en la calle porque sí, jugando. Antes, pues era así, ¿no? Pues fijaros en un cambio tan pequeñito. En mi caso, pues, no 40, tengo 43, pues yo qué sé, eso sería con 8 o 9 años, ponle 30 años, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado mucho eso. Sin embargo, percibimos que es igual. claro. Sigue habiendo niños, sigue habiendo calles, sigue habiendo juego, sigue habiendo cosas, ¿no? Y el otro día, hace muy poquito, unos padres del cole nos decían que ellos tenían una playdate para sus hijos. Es como, ostras, qué concepto más raro, ¿no? Un playdate. Yo bajaba a la calle y jugaba con niños que eran mis amigos, pero en la calle, ¿no? Ese cambio no lo percibes, no lo ves venir y está ahí. Pero hemos influido nosotros en que sea distinto. Nosotros como padres hemos cambiado lo que significa jugar para un niño. Ahora lo convertimos en un date, en una cita. Antes el juego era aleatorio.
Entonces, incluso hemos programado el resultado del juego. No, tienes un playdate que es de 8 de la tarde a 9 de la noche con tal persona. Y luego hay otra tal. Es como, jo, qué aburrido jugar así, ¿no? Y si no me apetece jugar. Entonces, ni siquiera ya hay influencia para que eso suceda. Por eso lo incierto es más divertido. Es, bueno, pues tienes toda la tarde, haz lo que quieras para un niño. Pues abúrrete, juega o lo que quieras, ¿no? Pues ahora imagínate eso en el contexto de negocios, en el contexto del futuro. Si no hay incierto, no hay incertidumbre, todo seguirá igual. Y si todo sigue igual, será aburrido. Y si es aburrido, no habrá crecimiento ni decrecimiento, no habrá cosas nuevas ni cosas viejas. Porque si no hay nuevo, no hay viejo, si nada crece, nada decrece, todo será Claro. igual todo el rato. Entonces, nada tendría sentido, ¿no? Y luego, fíjate, en ese contexto, la gente también de la incertidumbre habla, habla de la volatilidad. Dice, ya, pero tú imagínate todo el tiempo que has invertido en ser algo y luego de repente desapareces. Todo es tan volátil. Es como, ya, bueno, pues igual que tu propia vida, ¿no? Es decir, nosotros también somos volátiles. Algunos vivimos 40 años, otros 100, pero todos somos volátiles, desaparecemos. Los animales, las plantas, las especies y los individuos y las empresas y los trabajos y las marcas y esa galleta que te comías de pequeño y que ya no está y que no la puedes comprar porque no existe, porque la fábrica ya no las hace más, ¿no? Todo es volátil. Entonces, tanto la incertidumbre como la volatilidad son dos conceptos que son naturales como la propia vida, son integrados en el ecosistema, en lo que vemos, y hay que abrazarlos como un activo. Es el único activo que tenemos para influir en el resultado de lo que queremos conseguir, para ser un tú distinto mañana o pasado mañana o dentro de 10 años. Pero es lo único que puedes utilizar para cambiar. No hay que tener miedo, hay que abrazarlo. Y eso es algo que creo que todavía no hay mucha gente que esté en esa posición. Sí se utiliza como arma, como causar miedo para que la gente intente moverse un poco, pero nadie lo utiliza como un activo todavía de manera coherente, ¿no? De manera utilizarlo todo el día para buscar dónde está la incertidumbre que hay en este contexto. Y esa es la que voy a utilizar. Y ese es tu trabajo todo el día, buscar incertidumbres. Mira, me pareció genial ahí los ejemplos que nos pasaban y volví a recordarlo al principio de las narrativas, como cuál es esta nueva narrativa de la incertidumbre que nos cuenta, que la encontré impresionante. ¿Y cómo te ha ido trabajando esto con organizaciones, como a propósito de ya, la incertidumbre como activo? ¿Cómo te ha ido entrando esta conversación, trabajándola con organizaciones? ¿Cómo ha sido esa experiencia desde tu Es muy perspectiva? difícil. Es muy difícil porque las organizaciones, la incertidumbre no gusta. Porque ¿cómo puede ser incierto el resultado de este trimestre? Si no sé cuántos clientes voy a tener, ¿cómo puedo saber que tengo que invertir, ¿no? Y la volatilidad tampoco. Si yo ahora tenía X mil clientes y luego voy a tener menos, pues tampoco te gusta al final, ¿no? Es como, es muy difícil. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que hay con respecto a la incertidumbre y al futuro, a foresight, a toda la anticipación o la inteligencia del futuro? Es que los líderes de hoy entienden el foresight, la incertidumbre y la volatilidad dentro del corto plazo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a ser cortoplacistas. Nadie piensa cómo va a ser el mundo dentro de 25 años. Y te lo digo, mira, por ejemplo, en Chile he estado un par de veces, tenéis una cosa súper chula que es el laboratorio del gobierno. Sí, Recuerdo, creo que lo hizo Michelle cuando estuvo, pero no recuerdo exactamente cuándo se montó, pero era una forma de experimentar para proporcionar nuevas políticas, ¿vale? Y experimentaba sin ningún resultado a corto plazo, es decir, solo queremos ver. Hay otros países que han hecho lo mismo, ¿no? Pero luego te sorprende que incluso aunque hay experiencias que lo que hacen es intentar buscar oportunidades, cosas inciertas, cómo modificarlas, etcétera, no se traducen en una visión a largo plazo. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo la visión de Chile en 25 años? O la de España, tampoco tenemos, ¿eh? Y si existe, no es pública. ¿Por qué? claro. Porque hay elecciones cada 4 años. ¿Cómo te voy a vender algo que es a 25 si mi trabajo acaba dentro de 4?
Pero en una empresa los gobiernos son muy fáciles porque votamos para ello, ¿no? Sabes que acaban cada 4 años, pero en una empresa, en el fondo, es igual. Un CEO de una organización coge una multinacional enorme. ¿Cuánto tiempo está? 5 años, 4, algunos incluso menos. Entonces, ¿cómo va a mirar a largo plazo algo a 10 años? Si va a estar, él sabe que va a estar menos tiempo. Y los empleados, incluso menos. Hay empleados que cambian de trabajo cada 6 meses. ¿Para qué voy a buscar algo incierto si dentro de 6 meses quiero otro trabajo? Es muy difícil porque nos han enseñado que tenemos que ir muy rápido, ir muy a corto, y ese a corto evita que pensemos en el largo plazo, que miremos esa incertidumbre como una oportunidad para cambiar, como una oportunidad para ir en una dirección mejor. Y eso es en las organizaciones lo más difícil de trabajar, porque no es un cambio que les enseñes, no es un PowerPoint, no es una herramienta, no es un framework, es un cambio del mindset, es un cambio de tu forma de ver el mundo. Yo no miro el mundo para qué voy a conseguir dentro de un mes, miro el mundo para que cuando mis hijas tengan mi edad, ellas tengan 40 años, el mundo sea un lugar mejor. Ese es el objetivo. No construir algo para dentro de un año conseguir algo, ¿no? Y esa parte es la difícil. Convencer a alguien de que tiene que mirar el mundo desde otra perspectiva y que tu empresa, tu trabajo, tu producto, tu país, dan igual. Lo importante es que el mundo sigue siendo uno solo, ¿no? Es como esta metáfora súper divertida de que estamos creando naves espaciales para ir a Marte, pero ya estamos en una nave espacial, viajando a lo largo de la galaxia todo el rato. Y no somos conscientes de que estamos en ello. Es lo mismo, ¿no? Pues ahí estamos todo el rato en ese camino hacia el futuro incierto, pero estamos todo el rato mirando en el corto plazo y tenemos que convencer a líderes, tenemos que convencer a personas, a gente de tu equipo, a otros individuos de otras organizaciones, a que piensen más en que ya estamos yendo en una dirección, que deberíamos mirar simplemente hacia adelante. Totalmente. Y en eso mencionabas, porque ahí te pregunté como organizaciones en el amplio espectro, leyendo, cuando leímos tu biografía, y tú mencionaste ahora, has trabajado también con los gobiernos de Singapur y Emiratos Árabes, que son reconocidos un poco dentro, no sé si llamarlo foresight, pero como que han sido capaces de mirar a futuro. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí, en esos países, como más referente en esos temas? Seguimos trabajando con ellos. De hecho, nosotros tenemos oficina en Singapur y en Dubái y trabajamos con ellos de manera más o menos constante. Es cierto que ahora, con toda la pandemia, mi último viaje fue el 6 de marzo de 2020, regresé de Abu Dhabi y desde entonces no he vuelto a moverme, ¿eh? Pero seguimos con los clientes allí, trabajamos con ellos. Una de las cosas más importantes que hacen diferente, y no tiene que ver con las personas, no con quién trabaja en la organización, porque son muy parecidos a nosotros en general. Hay gente trabajando que se levanta, desayuna, va a trabajar, etcétera, etcétera. Es igual que el resto del mundo. Pero tienen una visión que sus gobiernos se han encargado de publicar y que todo el mundo conoce. Cuando les preguntan, ¿cuál es el futuro de Dubái dentro de 20 años, en 2040? Todo el mundo sabe decirte al menos 4, 5 o 6 puntos de esa visión. Igual no la conocen entera, pero conocen partes. A lo mejor uno conoce más la parte de sostenibilidad y dicen, no, es que queremos que Dubái sea un bosque verde. Y tú dices, jo, qué difícil es hacer un bosque en un desierto, ¿no? Es como, esto va a costar un montón y tal. Pero si todo el mundo tiene esa visión, ¿qué estás construyendo? La narrativa de cómo me imagino mi lugar, mi futuro mañana. Y se imaginan un bosque verde. Pueden conseguirlo o no, pero eso es la única pieza diferente. Singapur lo ha hecho durante muchísimos años. Es uno de los mejores países en tener esa visión de futuro y ejecutar esas políticas de verdad. Y luego hay más países, ¿no? Está el Policy Horizons en Canadá, que también lo ha hecho bastante bien. La Unión Europea tiene también bastante parte de Foresight y todas las partes de conexión del resto de países están muy guiadas por ello. Pero luego hay países que no lo hacemos. España entre ellos. Ahora tenemos una oficina que se encarga de esta perspectiva nacional a futuro,
pero todavía no han publicado ningún trabajo ni una visión completa, ¿no? Es verdad que estamos como en un momento de elecciones constantes, entonces, ¿cómo lo publico? También es verdad que a lo mejor en un lugar como Dubái, donde tienen una monarquía, que el líder, el rey en este caso, de esa monarquía lleva en la misma posición mucho tiempo, es capaz de mantener la visión durante más largo plazo, más tiempo. Eso no quiere decir que yo esté a favor o en contra de la monarquía. A lo mejor ser capaz de persistir algo en el tiempo hace que esa visión se pueda permear a otras capas de la sociedad, ¿no? Eso en Singapur y en Emiratos lo han hecho muy bien. Otros países como Arabia Saudí lo está haciendo también. Finlandia, por ejemplo, también lo hace muy bien. Incluso China tiene una visión bastante potente. Lo que pasa es que escuchamos muy poco de ello porque están muy introvertidos, porque tiene una visión muy potente y la han seguido muy bien. Corea del Sur tuvo esa visión a finales de los 80 en ser la potencia tecnológica mundial y lo han hecho para ahora, lo han conseguido. Pero todas esas políticas implican cambiar, otra vez vuelvo al tema de los niños, ¿no? Cambias la educación para que los niños de hoy sean educados en lo que vas a querer que sea tu país dentro de 20 años. Tienen que estudiar algo que todavía no existe. Y vas a tener un periodo de 20 años para que esa gente salga y tenga ese conocimiento. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo cambio dentro de 4 años? Eso es lo que estos países no han hecho. Van avanzando rápido hacia el futuro, mantienen las políticas durante el suficiente tiempo para ver el resultado y en el resto de países creo que deberíamos aprender de eso. Hace falta mucho consenso entre fuerzas políticas para que eso se dé, ¿no? Y no sé cómo está la política en Chile ahora. En Europa, pues, es muy tenso todo en general. Tenemos extremas derechas, extremas izquierdas, centros, todo el mundo se enfada, todo el mundo se pelea, luego todo el mundo está bien, luego no. Es elecciones un día, al otro también. Da igual el país que elijas, pero más o menos están casi todos con sus problemas, ¿no? Pero, no hay como ningún momento para que nadie se siente, piensen ese consenso a largo plazo y luego digan, vale, ahora ya podemos pelearnos otra vez a nivel político. Nos peleamos otra vez, pero ya tenemos definido un plan que nos vamos a desviar. Es como, imagínatelo, ¿no? Como una autopista de 5 carriles y solo tenemos un coche. Me da igual por ir cualquiera de los 5. La autopista me va a llevar más o menos al mismo lugar, ¿vale? Claro, está buenísima. Pero tengo 5 carriles. Ahora no sé si tenemos ni autopista, ni carriles, ni coche. Pero intentamos. Estamos peleando a ver qué coche nos subimos y qué carretera vamos, si es que las vemos. Oye, buenísimo. Y mira, lamentablemente estamos llegando al final del capítulo. Me pareció una conversación muy interesante, pero me gustaría alcanzar a hablar un poco de lo del Global Foresight Summit, que sé que se viene pronto, yo lo seguí el año pasado. Uno de los propósitos de este programa es aportar a difundir el pensamiento anticipatorio, como a democratizarlo dentro de lo posible. Y me parece que, solo por lo que he interpretado al verlo, hay como un propósito medio similar en Global Foresight Summit. Así que preguntarte sobre eso y que nos cuentes de qué se trata y nos invites. Sí, pues sí, esto fue el año pasado, ¿vale? En pandemia nos tuvimos que venir a casa, estuvimos en casa y como teníamos muchos contactos en diferentes organizaciones, pues todo el mundo estaba en su casa encerrado y se nos ocurrió hacer esto. Es decir, oye, ¿por qué no hacemos un summit donde en este momento en el que el futuro es incierto, ponemos a la gente que trabaja con esto, que conocemos a muchos de ellos, a hablar sobre ello, a intentar que el contenido se expanda un poco más y que vean que la incertidumbre sirve para pensar mejor sobre el futuro, ¿no? Y fue un poco no intencionado, lo hicimos de manera pro bono totalmente, invertimos el dinero, era 3 días, 72 horas continuadas, muchas horas sin dormir, turnos de noche, 24 horas durante 3 días seguidos. No falló ninguna conexión en ningún momento, excepto la última, que tuvimos un problema técnico de conexión en la última de ellas. Si no, nos habría roto toda la agenda, ¿no? Pero el objetivo al final era difundir ese conocimiento, ayudar a mezclar toda la parte estratégica, de foresight, de futures design, de especulativo, etcétera, ¿no? Y cuando empezó todo, empezó a crecer y acabamos con 13.900 personas en el evento. Entonces era como, oh, wow, no sabíamos que esto se iba a hacer tan grande.
Y nos empezaron a escribir otra vez, gente que estuvo el año pasado, que sí, que cuándo era este año, y nosotros no hemos hecho esto para hacerlo todos los años. Entonces, era el año pasado un contexto especial, pero nos ha escrito tantísima gente diciendo que lo hagamos que lo vamos a hacer otra vez. Entonces, ahora hemos dedicado recursos otra vez para hacerlo. Esto no estaba ni en nuestros presupuestos ni nada, pero nos hemos asociado con la APF, la Asociación Profesional de Futuristas, y con la WFR, el World Futures Review, que es uno de los primeros journals que existe en el mundo de Foresight, y lo hacemos este año con los tres. Justo esta mañana hemos cambiado las fechas un poquito porque muchos de los speakers no tenían disponibilidad y va a ser el día 1, 2 y 3 de junio. Vamos a hacerlo un poquito más cortito este año, ¿vale? En vez de 24 horas al día van a ser 12. Porque 24 horas es era una difícil. Locura, sí. Lo de no dormir y todo era muy difícil. Hemos hecho 12 horas, creo que el horario es de 8 de la mañana Londres a 8 de la tarde Londres, lo cual nos permite llegar a toda la costa oeste del continente americano y por la mañana nos permite llegar a toda la costa este de todo Asia, cogiendo Oceanía. Entonces, cogemos casi todo dentro del rango horario. A una gente le pillará por la mañana, a otros por la tarde, y nosotros, pues porque los ingleses colonizaron el mundo así con el tiempo, pues estamos en la hora cero, estamos en el medio, pero es suerte puramente. Así que nada, tenemos un montón de gente súper interesante. Vamos a lanzar el programa a finales de esta semana más o menos en la web, en globalforesightsummit.com. Y tenemos a gente muy interesante, algunos súper clásicos del mundo del Foresight, muy esperados, que personalmente yo nunca he visto dar una charla y van a estar con nosotros. Tenemos a mucha gente de empresas, de grandes organizaciones, supranacionales también, mucha gente del mundo de Foresight, de estudios pequeñitos y de estudios grandes, para tener una conversación donde no sea tan profesional, ¿no? Tan teórico, práctica, metodológica, sino más de cómo se ve el futuro como humanidad, como especie. Cómo nos vemos desde múltiples perspectivas, porque al final quizás ese es nuestro siguiente gran hito, ¿no? El entender que somos uno y nos llamamos humanidad. Ya no es feminismo, hombre, mujer, país, norte, sur, etcétera. Solo somos una cosa, somos humanos. Ya a partir de ahí podemos hacer lo que queramos, pero cuando entendamos eso, creo que el resto será mucho más fácil. Totalmente, qué linda reflexión final. Gracias ahí por compartirlo. Me queda como esta frase como el nosotros ontológico. Somos uno, como dice. Y agradecerte, ha sido una increíble conversación, ahí vimos distintos temas. Gracias por compartir esto del Global Foresight Summit. Ahí vamos a apoyar su difusión también para que llegue a personas acá en el mundo más latino. Vale, será un placer. Además, hemos hecho mucho foco este año, además, en Latinoamérica, con mucha gente que conocemos en Chile, precisamente, también en Argentina, Brasil, evidentemente, están haciendo muchas cosas, Colombia, tenemos a gente en Uruguay, Perú, México también, es muy fácil, pero es más Norteamérica que Sudamérica, pero tenemos hemos hecho mucho hincapié también en toda la parte sur en general del mundo, ¿no? Está también África bastante representada en este año, un esfuerzo muy grande en hacer eso. Buenísimo. Si ahí nos mencionabas, van a haber más de 60 exposiciones, si no me equivoco, así que será un gran espacio ahí. Así que muchas gracias, estaremos atentos, ayudaremos a difundirlo y estar en contacto. Un poco esta es una primera invitación con esta iniciativa de Exploradores de Futuro y esperamos esto siga creciendo ahí para poner un granito de arena dentro de Latinoamérica en estos temas. Será un placer, lo estáis haciendo súper bien. Buenísimo, muchas gracias. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos para el cierre. No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PYME con Simón Oliveros, cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PYME. Somos divoxradio.com.